Esta tarde yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Gloria a Dios. Estoy orando y yo invito me ayude también a orar, que Dios confirme cuál es el plan para el próximo 2026, si Dios nos presta vida. Yo creo que Dios tiene algo especial. Cada año Dios habla, nos enseña muchas cosas, así que preparemos nuestro corazón y pidamos a Dios dirección en esto, ¿sale? En Nehemías capítulo 7, no quiero que se me asuste porque Nehemías tiene 73 versículos, no lo vamos a leer todo, así que tranquilos. Hermanos, estamos llegando al final del 2025, el próximo domingo es nuestro último domingo. Y hablar de perseverancia yo creo que es algo muy apropiado, ¿sí? Hablar de perseverar. Gracias. Hemos estado, ya esto es una cuarta parte de este tema que nombramos perseverancia antes, durante y después de todo. Es que para seguir a Cristo fielmente, mis hermanos, se necesita ser gente perseverante. Porque no es fácil, hermano, vivir en un mundo que siempre va en contra. Ser cristiano, hermano, y no solo el día de hoy, es ir en contra de la corriente. La Escritura deja bien claro, ¿verdad? Que el camino a Dios, ahí nos lo muestra como un camino angosto, un camino donde apenas si se puede, ¿verdad? Si lo pudiéramos pensar. No sé si usted ha estado en el cerro. A mí me gusta caminar mucho en el cerro, en las montañas, y a veces hay caminos bien angostitos, apenas si una persona puede, y con peligro un lado y al otro, pero es el único camino, no hay otro. Pues así es el camino del cristiano. De lo contrario, el camino, dice la Escritura, que lleva a la perdición, dice, es ancho. Y dice, muchos corren por él. Entonces no va a ser fácil, mis hermanos. Y es por eso que tú y yo somos invitados continuamente en la palabra a perseverar. Así que yo esta tarde quiero volver a hablar de esto, perseverancia. Y cuando se habla de perseverar, se requiere tomar decisiones. Decisiones que van a involucrar muchas veces, mis hermanos, cerrar puertas. La perseverancia también requiere negarnos a ciertas cosas, cortar o eliminar cosas. Mire, si alguien está trabajando en su salud, mejorar su salud, una de las cosas, por ejemplo, que el doctor casi siempre nos va a decir es que tengamos cuidado con la comida, lo que comemos, ¿sí? Hay que bajarle a esto y esto, y nos van a decir que dejemos de comer lo que más nos gusta, las tortillas, el pan. A mí me pega cuando me dicen la carne, pero pues ni modo, ¿verdad? Y nos dicen que comamos lo que no nos gusta, ¿verdad? Verduras y bueno, todas esas cosas. He aprendido a querer más las verduras, pero cuesta, hermano. Pero se requiere perseverancia, pues, al final de cuentas, ¿verdad? Para lograr pues una mejor salud, mi hermano. Y yo quisiera preguntarle esta tarde, como cristianos, mis hermanos, ¿qué acciones estamos tomando para perseverar? Hemos estudiado mucho a través de este año. Nehemías es alguien que nos enseña mucho de cómo perseverar. En cualquier circunstancia, tú y yo nos daremos cuenta que para honrar a Dios, para ser fiel a Dios, necesitamos perseverar. Pero piensa este momento, hermano, ¿qué cosas estás decidiendo para perseverar? Tengo otra pregunta para usted. ¿Estamos conscientes de la gran obra que Dios nos ha llamado a hacer? Porque yo creo que eso nos va a ayudar, hermano, a perseverar. El ser conscientes de lo grande que Dios es y de lo grande que Dios quiere que hagamos en Él. ¿Sí? Cuando tú y yo entendemos eso, hermano, créeme que no importa lo difícil, la dificultad, nosotros perseveraremos porque sabemos que hay algo grande, ¿sí?
Entonces, a veces como que olvidamos eso. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué nos ha llamado a hacer? Y es por eso que necesitamos continuamente recordarnos lo que Dios hace, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para su gloria. Otra pregunta, mira, ¿qué estamos haciendo como individuos, como familias, como iglesia para proteger y edificar? ¿Qué estaremos haciendo? Piensa. Si piensas a través del año lo que hemos aprendido, hay mucho que estamos ya haciendo y más cosas que vamos a hacer, pero piensa en lo individual. Hace rato preguntaba, ¿quién está ya terminando de leer su Biblia? Es una buena cosa, ¿sí? Tomar el hábito, la práctica de leer la Biblia a diario. Son cosas que tú y yo podemos hacer para perseverar. Y hoy yo quiero que meditemos en algunas acciones que Nehemías tomó que fueron bien importantes para el trabajo que él está a punto de comenzar. Dijimos, en Nehemías, hermano, lo estudiamos ya. Uno de los trabajos grandes que él hizo fue reconstruir muros, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Reconstruir muros, torres, puertas. Pero el trabajo más duro fue reconstruir al pueblo, reconstruir la identidad de un pueblo. Porque si se acuerda usted, este pueblo que está ahí con Nehemías estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Entonces acaban de regresar y entonces ese pueblo viene muy mal, hermanos. Viene derrotado, viene humillado y es probable, de hecho, lo vamos a ver también, viene aún con ideas que aprendió en Babilonia. Muchos de ellos quizás hasta dioses han de tener en sus casas, dioses que conocieron allá en Babilonia. Entonces Nehemías tiene que trabajar en también restaurar al pueblo, y ese es el trabajo más difícil, hermano. Lo decíamos el viernes, trabajar con gente es de lo más difícil, ¿sí o no, hermanos? Mire, su servidor trabaja con computadoras, y si una computadora no sirve o no funciona, la apago y la vuelvo a prender, listo, ¿sí? Y si de plano no funciona para nada, la destruyo y creo una nueva. Lo que yo trabajo le llamamos cómputo en la nube. ¿Sí? Entonces ya son cosas ahí que no existe físicamente. Entonces si algo no funciona en la nube, la borro y creo otra vez. ¿Sí? Pero cuando trabajamos con personas no podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos apagarlos. ¿O sí, hermanos? Dios nos libre, ¿verdad? Eso no, es pecado. Así que no piense hacer eso. Entonces Nehemías está por entrar a un trabajo muy difícil, y es recuperar, restaurar la identidad de un pueblo, hermano. Que si usted y yo sabemos muy bien, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Así que mi hermano, en este trabajo de restaurar el pueblo, tú y yo estamos a punto de entrar. Ya hemos trabajado mucho en esto, pero algo Dios está hablando estos últimos días, que necesitamos trabajar en eso, recuperar nuestra identidad como iglesia, como familia, como cristianos. Si usted pregunta allá afuera sobre los cristianos, usted escuchará muchas opiniones, y lo lamentable es que muchas de esas opiniones son malas por el mal testimonio que se ha dado, mi hermano, mi hermana. Entonces tú y yo, hermanos, somos llamados a reconstruir, ¿sí? Que la gente pueda ver qué significa ser cristiano. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Espíritu Santo nos ayude en esta tarea? Porque no es fácil, mis hermanos. Trabajar con gente no es fácil. Y cuando se trata de asuntos del alma es más difícil todavía. Pero tengo buenas noticias. Dios quiere y puede ayudarnos. ¿Le parece si oramos? Vamos, cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos ante tu presencia agradecidos por este 2025. Estamos ya llegando al final y, Señor, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Hoy pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes, nos guías, Señor, a esto que deseamos conforme a tu plan, a tu propósito, reconstruir. Guíanos, Dios, porque reconocemos hay áreas destruidas,
Hay áreas que necesitan atención en nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra misma vida. Y pedimos hoy que tu Espíritu las revele y podamos llegar a un entendimiento y a una acción también para tu gloria. Gracias por cada hermano o hermana que está aquí. Oramos también por aquellos que hoy no pudieron asistir. Fortaléceles, sánales, Dios, y te daremos siempre toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero empezar con esto. Hay más trabajo después del muro. Para ello quiero que leamos el primer versículo del capítulo 7. Estamos en Nehemías capítulo 7, verso 1. Dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Yo quiero detenerme ahí un poquito. Luego de que el muro fue edificado, se pusieron puertas. ¿Sí? ¿Qué más dice? Se señalaron porteros, se señalaron cantores, se señalaron levitas. Yo quiero que pensemos un ratito en esto. Hace unas semanas, cuando veíamos ahí en el capítulo 6, dice que el muro ya había sido terminado. Sí, si usted lo ve en 6.1, dice que ya se había terminado el muro, pero todavía faltaban puertas. Un muro sin puertas pues no es seguro, hermanos. Entonces, para este punto en capítulo 7 ya hay puertas, gloria a Dios. Las puertas ya han sido colocadas. Y si recordamos el significado de las puertas, también lo vimos hace algunos meses. Las puertas nos sirven tanto para dar acceso como para negar el acceso. ¿Estamos de acuerdo? Las puertas, hermanos, eran y siguen siendo hasta el día de hoy importantísimas. Yo quiero que te imagines por un momento una casa en el centro de Guadalajara sin puertas. ¿Cuántos días crees que dure? Yo creo ni un día, ¿verdad? Pronto se van a robar las cosas, hermano. ¿Sí? Mire, hace muchos años en Autlán, donde viven mis papás, donde están sirviendo como pastores, era bien común, todavía en algunas casas ve uno esto, pero ya casi no. Pero era bien común, tú vas por la calle y casi en una cuadra, casi todas las puertas de las casas abiertas. Y veías hasta el fondo, hasta el patio. ¿Sí? Casas muy grandes, casas viejas, y ves hasta el patio, los árboles allá al fondo. Como si nada. ¿Sí? Y si usted va el día de hoy, ya no es así. Sí, tristemente, ¿verdad? Pues la delincuencia y todo esto, pues hace que la gente sea más cuidadosa y pues ya no veo uno puertas abiertas. Antes casi conocíamos las casas de todos, aunque nunca nos hayan invitado, porque siempre estaban las puertas, ventanas abiertas, pero hoy ya no. Pero las puertas, hermanos, sirven para, otra vez, permitir o negar acceso. En tiempos bíblicos, pues lo estudiamos, era un medio de protección contra todo ataque del enemigo, era también un medio de protección contra malas influencias. Y si llevamos esto a nuestra vida espiritual, las puertas nos recuerdan también cosas que tú y yo debemos primero permitir, pero también cosas que debemos negar el acceso. La Biblia nos dice, yo creo que tú recuerdas este texto, que nuestro adversario el diablo anda, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Si pudiéramos pensar en el uso de las puertas, el enemigo está buscando puertas abiertas por donde meterse y causar daños en nuestras familias, en nuestras vidas. La Biblia también nos dice ahí en Mateo 12, 43 al 45, dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ahí faltó la parte de y con la puerta abierta. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Te das cuenta de algo, hermano? Cuando dejamos la puerta abierta, ¿sí?
Dios está haciendo cosas bien lindas, bien especiales en cada uno de nosotros, hermano. Piensa en lo que Dios ha hecho este año. Y tú y yo somos llamados a perseverar, ¿sí? Y no permitir que el enemigo vuelva a causar estragos en ti y en mí. No sé si te ha tocado conocer a alguien, pero a mí personalmente me ha tocado conocer gente con las cuales compartí muchas experiencias muy bonitas, experiencias en Cristo, aún como cuerpo de Cristo, familia, pero volvieron atrás. Y hermano, qué difícil es. Algunos de ellos ocasionalmente los encuentro y pues trato de animarlos, pero qué difícil les resulta volver, hermano. Su estado es mucho peor, muchos de ellos es mucho peor a como estaban antes de conocer a Cristo, y es terrible, hermano. Por eso la Biblia nos habla de perseverar, hermano. ¿Qué podemos entender de esto que aprendemos, hermanos? O de esto que estudiamos el día de hoy. Se necesita mantener las puertas cerradas al enemigo y no permitir que vuelva a causar estragos en nuestras vidas. Y es algo bien interesante, piensa en esto. Somos nosotros, tú y yo, los que cerramos las puertas, hermano. Nosotros somos los que en obediencia a Dios, como dice ahí Santiago 4:7, en obediencia a Dios, sometidos a Dios, resistimos al diablo y entonces huirá de nosotros. Sí dice así este pasaje, ¿verdad? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces se requiere, hermano, que tú y yo cerremos puertas. Dios está revelando puertas que hemos quizá abierto en nuestro hogar, hermano. Entonces hay que cerrar puerta, ¿sí? Sacar aquello y cerrar la puerta y no permitir que vuelva a entrar a nuestro hogar, hermano. Algunas de esas cosas las permitimos en nuestra ignorancia, no sabíamos que eso podía causar tanto daño, pero conforme tú y yo oramos, le pedimos a Dios revele esas cosas, hermano, saquémosla de nuestra vida, de nuestra familia, cerremos puerta, porque es tremendo, hermano. Esto es una advertencia, hermano. Hay cosas en nuestra casa que necesitan ser sacadas. Para eso son las puertas, hermano. Para que tú y yo, primero, antes de cerrarlas, hay que sacar esas cosas y cerrar la puerta, que no vuelvan a entrar. ¿Sí? Tú yo creo que piensas o estás imaginando esas cosas y yo creo el Espíritu Santo te ha estado hablando. ¿Qué cosas tienes que cerrar o quitar de tu casa? Hace unos días iba a decir Bere, bueno, pueden mandar el mensaje a Bere o aproveche a saludarle y orar por ella, pero compartí a nuestra hermana, hicieron un artículo sobre lo que son la clasificación de las películas. ¿Se han visto eso, verdad? Que ya eso ya tiene muchos años. Las películas tienen una clasificación. Normalmente es una letra o un conjunto de letras que indican qué tipo de contenido es. Sí, pero si tú ves a través de los años algunas películas que aparentaban o eran reconocidas por ser un contenido familiar, el día de hoy tú lo ves y dices, esto no es familiar, ¿sí? Esto ya es completamente sexual, sucio. Y ya lo clasifican o está dentro de lo que puede ver un niño. Imagínate, hermano, piensa eso. Entonces, en esa área en particular, hermano, tenemos que cerrar muchas puertas. El contenido que estamos permitiendo que entre a nuestra casa a través de un televisor, computadora, dígase celular, tableta, lo que sea, hay puertas ahí que tenemos que cerrar. Otra cosa, vamos adelante, mire, se señalaron porteros. Hay puertas, pero es interesante que se designó gente responsable de las puertas. Esos eran los porteros. Gente que debía estar siempre atenta a qué entraba o qué salía. Yo trabajé en una empresa acá para El Salto, todavía está, donde a la hora de entrar, de hecho creo que era entrada y salida, era la misma acción. Pero no sé si usted trabajó en empresas de estas, pero yo creo que sí, aquí en Guadalajara hay muchas empresas de manufactura
que se maneja mucha aún información confidencial de cómo hacen esas tecnologías. Y bueno, cuando entras y cuando sales, con más razón, hay esos arcos, ¿verdad?, donde validan que no salgas con material con el cual tú trabajaste, ¿sí? Entonces, en esa empresa donde yo trabajaba, hermano, teníamos que mostrar que había en nuestras mochilas y el guardia de seguridad revisaba que no hubiera nada de la empresa. Y aún con eso a veces había gente que se las ingeniaba para llevarse cosas. Entonces, mi hermano, es interesante que si bien estaban las puertas, se necesitaba gente encargada para revisar que no se llevaran cosas o no entraran cosas ajenas al negocio, hablando ahí en esta empresa. Pero en el pueblo de Israel, en particular en Jerusalén, también se requerían porteros, gente encargada de velar, cuidar qué entraba, qué salía. Esto nos habla de que se está haciendo un buen trabajo, hermano. Porque no solo se está construyendo muros, no se ponen solo puertas y ahí se dejan. No, hay gente dedicada a cuidar de las puertas. Como cristianos, mis hermanos, tú y yo tenemos que estar muy, pero muy alertas para ver qué cosas están entrando en nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Yo les he dicho, hermano, voy a ser directo, pero hay gente que no es bienvenida aquí. Aunque si bien las puertas están abiertas, pero hay gente en particular a las cuales se les ha negado estar aquí, porque no vienen con corazón sincero, ¿sí? Vienen a lastimar la obra. Entonces, no podemos permitirles el acceso, ¿sí? Y hay hermanos que ya lo saben y que están atentos, cuidadosos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué dejamos entrar, hermano? Por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? Tenemos que cuidar, hermano. Las puertas se abren o se cierran. Y las abrimos a todo lo que es verdad, a lo verdadero, a lo que viene de Dios, adelante. Pero a lo que trae ruina, a eso le cerramos la puerta. Y hay dos textos que yo quisiera usar aquí. Isaías capítulo 26, verso 2. Primeramente, cosas a las cuales tú y yo vamos a, creo aquí es abrir la puerta. Isaías, o permítame un segundo porque... Isaías 26, versículo 2. Sí, abrir la puerta, mire, piense aquí. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Te das cuenta? A eso sí abrimos la puerta. A gente justa, guardadora de verdades. ¿Sí? Yo aquí decía o meditaba en esto. ¿A qué cosas vamos a permitir entre a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestra iglesia? Lo que sea verdad. Lo que viene de Dios. A eso sí permitimos entrada. Pero negamos la entrada a todo lo que produce ruina. Proverbios capítulo 17, versículo 19. Dice así la escritura, escucha, mira. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y escucha esto. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. No sé dónde escribí esto, o si está en mi mente nomás. Bueno, lo voy a decir de una vez. En algunas empresas hay una cosa que le llaman política de puertas abiertas. Aquí no, hermano. ¿Sí? No a todo damos puerta abierta. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? Hay cosas que sí, lo bueno, lo verdadero, lo bíblico, lo que viene de Dios, eso sí se abre la puerta. Pero lo falso, la mentira, el engaño, la inmoralidad, eso cerramos puerta. Amén. Para eso eran los porteros, hermanos, para cuidar. Piensa en tu casa, ¿quién sería el portero? ¿O quién está cuidando qué entra, qué sale en casa? Si eres padre de familia, muy seguro te toca a ti, como padre, cuidar qué está entrando a tu casa.
Piensa más adelante, vamos avanzando porque hay más que decir acá. Ya vimos, se designaron, se colocaron puertas, se señalaron responsables de las puertas, y lo siguiente que se señaló, dice ahí, cantores y levitas. Dos cosas bien importantes también, hermano, que debe haber en nuestra vida, en nuestra casa, aquí en la iglesia. Debe haber esto, cantores y levitas. Si hablamos de cantores, ¿qué hacen los cantores? Alaban a Dios, ¿verdad? Entonces debe haber alabanza a Dios. ¿Y qué hacían los levitas? También alababan a Dios, pero servían a Dios. En las disposiciones o los trabajos del templo, los levitas eran los que trabajaban ahí. Entonces se designó gente que estaba adorando a Dios, alabando a Dios, pero también gente que estaba sirviendo en las diferentes áreas. Si las puertas se estaban cerrando al enemigo y a las malas influencias, dentro de la ciudad, hermanos, tenía que haber gente que enseñara al pueblo a alabar a Dios, gente que enseñara al pueblo a servir a Dios. ¿Sí, amén? Mis hermanos, si estamos cerrando la puerta a la mentira, estamos cerrando la puerta a esas cosas que causan ruina en nuestra casa, debemos trabajar en lo que va a haber ahí en casa, ¿verdad? Porque, tú cierras la puerta, vamos a pensar a programas de televisión o series de televisión que promueven la inmoralidad. Tú cierras puerta a eso, pero no haces nada con tus hijos, pues también hay un problema ahí. Hay que trabajar también. ¿Qué les vamos a enseñar? Mira, aquí me encantó esto porque había alguien que iba a cerrar las puertas. ¿Y qué iban a hacer adentro? Bueno, había levitas que los enseñaban a servir a Dios, a honrar a Dios con sus ofrendas y bueno, todo lo que hacían los levitas, trabajo en el templo, pero también había gente que los enseñaba a alabar a Dios. Eso necesitamos, mis hermanos. Entonces, los tiempos de oración que estamos teniendo aquí en la mañana, eso estamos haciendo también, enseñando a nuestros chiquitos a orar, ¿sí? Cuando es el tiempo de adoración, de alabanza, también enseñar a nuestros niños, nuestros jovencitos a adorar a Dios. El muro, las puertas, las torres, los porteros, los cantores, los levitas, no solo servían para, vamos a decir ahora, proteger, cuidar al pueblo y también enseñar, pero finalmente, hermano, todo esto que se está construyendo va a glorificar a Dios. Va a glorificar a Dios. Los pueblos alrededor se darán cuenta que Dios está con este pueblo. Mis hermanos, yo quiero decirles una cosa. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Puedes leer Efesios capítulo 1 y lo dice varias veces. Fuimos creados para la gloria de Dios. Así que tú y yo tenemos que perseverar en esto, hermano. Cuidando las puertas. Y los que están adentro, ¿verdad? Piensa quién está adentro ahí en tu casa, tus hijos, tu esposa, hermano, padre de familia. Ocúpate en enseñarles a alabar a Dios, a honrar a Dios. Ocúpate en enseñarles a servir a Dios. Que desde pequeñitos aprendan a servir a Dios. Estamos trabajando en esto y el año que viene vamos a seguir en ello. Queremos que familias se involucren sirviendo a Dios. Lo hacemos tan sencillo desde el tiempo de ofrenda. Habrán visto que de repente pasan familias acá, donde toda la familia está involucrada. Queremos seguir trabajando esto, hermano. Así que prepárese y esté orando, ¿sí? Para que tú y yo trabajemos juntos como familia. Amén. Porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Vamos adelante. Puertas cerradas y guardias frente a las casas. Y quiero que veamos esto. Mira, estamos en Nehemías capítulo 7, versos 2 al 3. Dice así la palabra, dice: mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, y les dije, escucha esto, mira, ¿qué les dice? No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, cada uno delante de su casa.
Nehemías pone gente de confianza. Dice ahí, ¿a quién pone? Versículo 2, dice: mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Ananí, ¿te acuerdas de Ananí? Yo solo como referencia está Nehemías capítulo 1, 2 al 3. Ananí aparece por primera vez ahí en capítulo 1 de Nehemías. Ananí, hermano de Nehemías, es quien le dice a Nehemías cómo está Jerusalén. Es Ananí quien le dice a Nehemías: mira, la ciudad destrozada, los muros quemados, la gente en gran oprobio. Es Ananí, alguien de confianza. Piensa, hermano, esto yo creo que es hasta de sentido común. Si tú le vas a encargar a alguien que cuide a tus hijos, ¿a quién se lo encargarías? Yo creo que a alguien de confianza, ¿verdad? De mucha confianza, no cualquier persona. Pues bueno, mire, Nehemías tiene un hermano y a él le encarga este trabajo. Pero también agrega ahí otro personaje interesante, Ananías. Algunos debaten que es el mismo, pero cuando se va a las palabras hebreas está hablando ahí en plural, no habla de una sola persona. Entonces son dos personas, aunque los nombres son muy similares, Ananí, Ananías, igual, muy probables creo, la misma raíz de este nombre. Pero Ananías, otro personaje que dice era jefe de la fortaleza. Jefe de la fortaleza, piensa esto, alguien que estaba encargado de una fortaleza, o sea, un lugar de vigilancia, un lugar de cuidado. Y este hombre también es designado por Nehemías para cuidar de las puertas. Y ahí nos dice por qué lo escogió a él. Mire, de hecho lo pone, si estás en tu Biblia con Reina Valera, lo pone entre paréntesis, versículo 2, la última parte. ¿Por qué Ananías? Dice: porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Quién quisiera, hermano, que su familia o sus hijos fueran cuidados por alguien así? Un hombre, una mujer de verdad, un hombre, una mujer temeroso de Dios. Yo quisiera eso, y queremos eso, ¿sí o no, hermano? Para nuestros niños, allá arriba en las clases, aquí abajo con los adolescentes. La obra del ministerio, hermano, requiere hombres y mujeres de confianza, gente de verdad, gente que habla verdad, gente temerosa de Dios. Y me gustó esto, como lo escriben aquí: más que muchos, porque muchos hoy en día dicen temer a Dios, pero solo es de labios, sus acciones no lo revelan, mi hermano. Cuando dice ahí que él buscaba gente de verdad, gente temerosa de Dios, dice gente ejemplar, gente más que muchos. Entre muchos que decían temer a Dios, agarraba los que más, ¿sí? Los que mejor testimonio daban. Cuando Pablo enseñó a las iglesias, él escribía cartas, y hemos estudiado ya varias de ellas los jueves, pero yo quiero que pienses, o al menos por unos minutitos aquí, veamos el tipo de gente que Pablo recomendaba a las iglesias. Vamos a 1 Corintios 4:17. Observa el tipo de gente. 1 Corintios 4:17. Ahí es un personaje muy interesante y que aprendemos mucho de este joven. 1 Corintios 4:17, dice así la escritura: por eso mismo os he enviado a Timoteo. Mire, ¿quién era Timoteo para Pablo? Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, dice, os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo tenía un joven de confianza, se llamaba Timoteo. Y Pablo estaba seguro que si enviaba a Timoteo a Corinto, Timoteo iba a enseñar lo mismo que Pablo enseñaba. Lo mismo que Pablo enseñaba a la iglesia, él estaba seguro que este hombre iba a enseñar igual. Que no iba a meter nuevas ideas, nuevas doctrinas, no. Él sabía que era alguien de verdad.
Ese tipo de ministros, mis hermanos, necesitamos en la iglesia. ¿Sí? Y cuesta trabajo. Y hay que trabajar en eso. Sí, por eso los cursos de discipulado, por eso pues las diferentes iniciativas para estudiar, prepararse, porque queremos que si usted está enseñando ahí en adolescentes o con los niños, o en un grupo de mujeres, por ejemplo, un grupo de varones, creo que es el mío, hay que ponerle ahí, que sea gente de confianza, hermano, gente que va a enseñar la misma línea de doctrina que estamos llevando, ¿sí? De verdad, hermano, porque muchas iglesias han sido divididas porque no hay cuidado en esto. Sí, en el tipo de personas que se colocan en las clases de escuela dominical, por ejemplo, en las clases de los jóvenes, han causado divisiones tremendas. Y esto es visto y conocido en iglesias muy grandes, hermanos, donde de repente el pastor de jóvenes divide la iglesia. ¿Sí? Hace algunos años pasó algo así en algún país de Sudamérica, Centroamérica creo, y qué tremendo, cuánto daño causa, hermano. Por eso es súper importante el discipulado, importante, hermano, que pongamos gente de confianza. Y Pablo nos da algunas pautas. Mire, yo solo quiero mencionar para que, mire, hermano, alguien decía el otro día, estábamos en una reunión de pastores, la mayoría ahí, y decían, esto que Pablo dice a Timoteo en verdad resulta o parece muy difícil. Y pues todos estamos de acuerdo que sí, es difícil esto que se pide, pero veámoslo como una meta. ¿Quieres ser un siervo? Piensa esto, ¿quieres ser pastor? ¿Quieres ser líder de algún ministerio? ¿Quieres servir en la iglesia? Mira en qué debemos trabajar, ¿sí? Si tú me preguntas si hay un hombre que cubre todo esto, yo lo dudaría mucho. Ya, hay hombres que estamos trabajando en esto y que de alguna manera resalta la mayoría de esto, pero hay mucho que trabajar todavía. Sí, pero quiero que lo observes. Capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo los requisitos para obispos. Obispos, si lo llevamos a los términos de hoy, podría ser un anciano, alguien que sirve como líder en la iglesia, incluido un pastor, ¿sí? Normalmente esto se usa como criterios para los pastores. Entonces, pero también aplicaría para un líder, un anciano en la iglesia. Y estamos de hecho trabajando como iglesia para definir esto también acá. Mire, escuche, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, es algo bueno, hermano. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Iba a decir otra cosa, no, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Te das cuenta? Y hay cosas como que las repite porque hay mucho problema en eso. Esto último, ávaros. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos adelante, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de fe con limpia conciencia. Y estos también sometidos a prueba primero. Algunos se enojan, hermano, porque se les pone a prueba. Ahí te das cuenta que no está listo, ¿verdad? Cuando se enoja. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, mire también, mujeres asimismo honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mire esto último, mucha confianza. Hermanos y hermanas del Centro de Fe Angulo, necesitamos gente de confianza, gente de verdad,
gente temerosa de Dios, que enseñen y cuiden del rebaño. Sí, amén, hermanos. Eso necesitamos como iglesia, mis hermanos. Y estamos siendo formados. Tú y yo diríamos, oye, hermanos, es imposible de lograr. Mire, si usted y yo disponemos nuestro corazón, oramos y somos diligentes, mire, podemos llegar a este tipo de testimonio que nos marca acá, ¿sí? Así que Nehemías tiene esto en mente, hermano, y pone a gente responsable. Lo último que dice ahí, estamos hablando de puertas cerradas y guardias frente a las casas. Habla de guardias también. La última parte del verso 3, si observas, estamos en Nehemías capítulo 7, Nehemías 7 verso 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente allí, dice, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé, dice, guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. La Biblia de las Américas dice así: designad también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. Si usted piensa en la forma como estaba la ciudad de Jerusalén, ya hace algún tiempo trajimos una foto, una imagen de cómo estaba distribuida la ciudad, pero había lugares estratégicos donde a fuerza, sí o sí, se necesitaba gente cuidando, hermanos. Yo creo que tú y yo también sabemos ahí en nuestra casa qué áreas debemos cuidar. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que una de ellas podría ser, por ejemplo, el tipo de amistades que tienen nuestros hijos. Son cosas que tenemos que estar observando. El tipo de contenido que ellos ven en el celular. Lo decíamos el otro día, ya es prácticamente inevitable, hermano. Hay escuelas que ya les piden a los chicos o no un celular, una tableta para sus estudios. Hay escuelas que ya les están dando la misma tableta o la computadora o algo por el estilo. Entonces ya es inevitable, ¿verdad? Ya no le podemos quitar eso porque ahí hacen las tareas, ¿sí? Pero tenemos que tú y yo estar bien alertas qué está entrando por ahí, ¿sí? Entonces mira, había puestos estratégicos, lugares donde tenía que haber guardia. Pero me gusta porque también enfrente de las casas. La Nueva Traducción Viviente dice: algunos servían en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Existen áreas, vamos a tratar de pensar de esta manera. Cuando hablamos de centinelas, por ejemplo, o estos puestos de guardia, vamos a verlo del lado de iglesia. Como iglesia hay cosas que debemos cuidar, hermano. Piensa esto: como iglesia debemos cuidar la doctrina. ¿Qué estamos enseñando en la iglesia? Debemos cuidar, por ejemplo, también la membresía. ¿Qué es la membresía? Estoy orando porque próximamente voy a hablar más detalle de esto, pero tenemos que cuidar y saber bien quién es miembro de la iglesia y quién no es miembro. ¿Quién es solo una visita, por ejemplo? ¿Sí? ¿Quién es quizá un simpatizante? Pero hay miembros. ¿Y cómo se define un miembro? ¿Quién es un miembro? Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Debemos cuidar también una cosa que llamamos disciplina en la iglesia. Es bíblico, hermano, todo esto. La disciplina en la iglesia. Una iglesia donde no hay disciplina es una iglesia desordenada con muchos problemas. Más de los que normalmente tiene una iglesia. Cuando no hay disciplina. Entonces, todo esto necesitamos velar, hermano. Mire, hay un pastor muy reconocido a través de los años que vivió hace poco más de 100 años, creo, de nombre Charles Spurgeon. Yo he hablado mucho de él. Y este hermano, quiero decirte, llegó a tener una iglesia grandísima. Sus reuniones, hablamos de, en la historia, he estado leyendo la biografía de este hombre, llegaba a tener reuniones con más de 5,000 personas, hermano. Y no había micrófonos. Entonces imagínese, si este hombre se enfermaba de la garganta, imagínese qué difícil sería. Gloria a Dios, aquí hay un micrófono, ¿verdad? Que me ayuda. Pero piense, 5,000 gentes, pero cuando se habla de los miembros del tabernáculo, le llamaban así, el tabernáculo metropolitano, así se llama esta iglesia, todavía existe hasta el día de hoy.
Cuando hablaba de los miembros, eran alrededor 2000 y algo. Cuando él tenía reuniones de 5000, 6000 personas. Solo menos, de hecho, menos de la mitad eran miembros de esa iglesia. Y ese hombre, junto con su equipo de trabajo, eran tan minuciosos en la manera como llevaban la membresía de la iglesia, que antes de decir este es miembro de la iglesia, tenían que pasar por varias entrevistas. ¿Sí? El último que los entrevistaba era el pastor, pero antes había varios hermanos que les tomaban notas, había visitas a sus casas, había entrevistas a los vecinos, compañeros de trabajo, para ver si su testimonio era verdadero o no. ¿Cuánto le gustaría que hiciéramos eso aquí en el centro de Fe Angulo? Está serio, ¿verdad? Oremos, ¿verdad? Que Dios nos guíe, ¿verdad? ¿Cómo trabajarlo, ¿verdad? Nuestro contexto. Estamos hablando de mucho tiempo antes, de otra cultura. El inglés, el hermano era de Inglaterra, allá son muy minuciosos, ¿verdad? Si algo tenemos bueno de los ingleses, hermanos, son los museos y todo esto de las enciclopedias. Los ingleses, hermanos, son muy dedicados, muy cuidadosos en todo. Y bueno, este hermano inglés, por eso hacía todo esto. Pero yo creo que es algo que debemos poner atención, mi hermano. Son áreas que como iglesia debemos guardar, ¿sí? Suena de repente un poquito agresivo decir, no todos son miembros, pero es que es verdad, hermano. ¿Sí? La Biblia nos habla, hermano, que aún dentro del rebaño hay cizaña. Y es claro ahí. La Biblia, hace rato lo leíamos, hay ladrones que se meten a la iglesia para robar. Entonces sí tenemos que identificar quiénes sí son y quiénes no son. Que tú y yo, hermanos, seamos de los que sí somos. Amén. Sí, amén. Tenemos que cuidar el liderazgo, tenemos que cuidar, hermano, también como iglesia, piensa esto, los eventos o actividades en las cuales participamos. Ha habido algunos años que como iglesia hemos decidido no participar en ciertos eventos de la ciudad, aunque pues aparentemente son cristianos, pero pues conocemos el testimonio del líder o de los líderes y decimos mejor no participamos, ¿sí? No queremos ser partícipes de algo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar todo eso, hermano. Pero si ahora vamos a familia. Yo ya hablé de ejemplos en la iglesia. Ahora como familia, papá, mamá, tienen ustedes una tremenda responsabilidad de ver, salvaguardar esas áreas ahí en tu casita, ¿sí? La música que se escucha, pues programas televisivos, literatura, amistades, conversaciones, palabras. Estábamos platicando con un hermano y varios hermanos que tienen niños chiquitos, ¿verdad? Entre, ¿qué será? De 3, 4 años, 5. Usted sabe que los doctores también lo dicen a veces, que los pequeñitos son como esponjas, ¿verdad? Todo están absorbiendo. Palabras buenas, palabra de Dios, textos bíblicos, pero también malas palabras, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos, padres? Todo se les pega. Entonces hay que estar uno bien atento. A ver, mi chico, esto no. Y se lo dice su servidor, que también de repente absorbí esas cosas y me tuvieron que dar mis buenos para que entendiera que eso no se decía, ¿verdad? Entonces, mi hermano, son áreas que tú y yo debemos cuidar. Piensa esto, hermano, esta tarde. ¿Estamos cerrando la puerta, hermano, como iglesia, como familia, a falsas doctrinas, influencia vana, sin provecho? Lo estamos haciendo, hermano, y piensa, ¿qué papel juegas tú en esto? Todos, hermano, esto no es trabajo solo del pastor, su servidor, o de los hermanos que son líderes en los ministerios. Esto es trabajo de todos, porque somos un cuerpo. ¿Sí? Si mi hermano Isaac encuentra algo que va en contra de la palabra de Dios, y él dice, hermano, esto no está bien. Nuestro hermano Isaac tiene responsabilidad de compartirlo, hermano, esto, hay que tener cuidado. Aparenta ser bueno, se nos presenta como bueno, pero mire, yo conozco la historia imaginemos, ¿verdad? Algo, yo conozco la historia de estas personas y no son de buen testimonio, entonces cuidado, hermanos. Por eso somos un cuerpo, una familia, que nos ayudamos, ¿sí, hermano? Sí, amén, gloria a Cristo. Vamos adelante, mire, como familias,
Estamos en guardia todo el tiempo. Yo quiero terminar esta parte diciendo lo que dice, un segundo. No es Tito. ¿Por qué puse Tito? Tito 3. Debía haber leído Tito 3, 8 al 11. Vamos leyendo este pasaje justamente hace rato. Esto lo leo en las mañanas del domingo, Tito capítulo 3, y habla de ese cuidado. Un ejemplo, sí, tenemos que permanecer firmes y negando entrada a toda mala influencia. Me va a ayudar esto a cerrar junto con Tesalonicenses. Ahorita leo Tesalonicenses. Tito capítulo 3, versículos 8 al 11. Escucha esto, hermano, y quiero que medites qué cosas vamos a cuidar. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, o los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Escucha esto. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero ¿qué nos dice lo siguiente? Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones de la ley o acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahí nos dice, evita esto. En las iglesias allá en aquel tiempo se estaba metiendo mucho esta gente, judíos, que querían imponer la ley a los nuevos cristianos. Le decían, mira, sí está bien creer en Jesús, pero también te tienes que circuncidar, también tienes que guardar el sábado, también esto y esto, agregando cosas. Y Pablo dice, hermanos, cuidado con esto. Y escucha esto bien atento. Mira, quiero que pongas atención en esto, porque esto es algo fuerte. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así de frío, hermano. Al que causa divisiones. No queremos tener parte con esa gente, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Suena fuerte, hermano, pero es por el bien de la iglesia. A esa gente no la queremos aquí. A menos que venga humillada, arrepentida delante de Dios, se analiza el fruto y entonces se permite. Si no, de lo contrario, se le despide. Y hay gente que se le ha tenido que negar la entrada, hermano, por eso, por este tipo de conductas. Cuidemos, hermanos, los unos de los otros. Primera Tesalonicenses 5 dice, mas vosotros, hermanos, esto es un mensaje para ti, para mí, mi hermano. Tú y yo, hermano, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. Porque tú y yo, hermano, nosotros somos hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, mis hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Me encanta esto último. No durmamos como los demás. Seamos sobrios, hermano, velemos, permanezcamos velando, atentos, diligentes. ¿Sí? Gloria a Cristo. Vamos terminando. Ciudad grande, pueblo pequeño. No se me asuste, yo le puse del verso 4 al 73. No lo vamos a leer, es mucho. Sí, ya estamos terminando. Entonces, hay algo bien hermoso aquí que está por suceder. En el verso 5, léelo ahí por favor. Dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Nehemías, hermano, es un hombre de Dios, un hombre de la palabra, un hombre de oración. Y dice que Dios puso en su corazón. Esto es bien hermoso, hermano. Cuando tú y yo disponemos construir una iglesia, una familia, una vida para la gloria de Dios, Dios nos va a guiar. Dios va a poner en tu corazón qué hacer. Así que no se me asuste, mi hermano. Platicaba yo con alguien, la otra vez lo mencioné también acá.
no se asuste con el montón de ideas que están metiendo en la escuela a los niños. Usted ocúpese de enseñarles la verdad a sus hijos. Amén. Y ellos van a ver la mentira y van a desecharla. Por eso hay que enseñarles la verdad y hay que orar, ¿sí? No dejar de orar. El trabajo que Nehemías está haciendo es un trabajo muy importante, hermano. Y Dios está guiando a Nehemías. Aquí la Biblia de las Américas dice: entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por sus genealogías. Esta estrategia la está dando Dios y tenía el propósito final de que se identificara quién sí era pueblo de Israel y quién no era pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que este pueblo ha regresado del exilio? Muy seguro se le juntaron más gentes. Había también dentro del pueblo judío gente que se había mezclado con los pueblos paganos. Entonces, esto de revisar sus genealogías tenía el propósito de saber quién era un auténtico israelita judío. ¿Sí? Porque venían cambios. Entonces se necesitaba saber quién de verdad era miembro de este pueblo y quién no. Quién era leal a los propósitos de Dios y quién no. Más tarde vamos a estudiar, hermano, algunas de las acciones que tuvieron que hacerse o tomarse porque había gente que se había corrompido. Si tú te acuerdas, Dios había dicho al pueblo de Israel que tenía que ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que no se mezclaba con los pueblos paganos. A mí me gusta mucho esto, hermano, y yo quiero invitarte que tengas firme esta palabra, el Salmo 127, versículo 1. Dios está interesado e involucrado en la obra. Dios es un Dios cercano que está interesado en lo que estás haciendo en tu casa, con tu familia, en lo que estamos haciendo como iglesia. Dice este pasaje precioso, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está con nosotros, hermano, ¿para qué estamos aquí? No sirve de nada. Pérdida de tiempo. Pero Dios está con nosotros, así que vale toda la pena, ¿sí? Vale el esfuerzo, vale la pena aún venir enfermos, cuidándose con su cubrebocas, ¿verdad? Pero sí, hermano, vale la pena servir al Señor y vale la pena involucrarse en su obra. Mira, vamos a pensar esto. Como cristianos, tú y yo, hermano, hemos sido santificados en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 1:2, somos llamados a ser santos. Por lo tanto, hermanos, se requieren acciones firmes, concretas, para salvaguardar el crecimiento, la edificación y la santidad de la iglesia. Algo que debemos recordar es que Jesús está edificando su iglesia. Mateo 16:18. Esto es también muy especial, mi hermano, porque a veces nos estresamos, me incluyo, ¿verdad? Porque decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, recuerde esto y recordemos, Jesús está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Cristo. Porque Él está involucrado, hermano. No solo nos está viendo de lejos, Él está involucrado. Pero lo hermoso que dice ahí 1 Corintios 3:9, que somos colaboradores de esta obra que Dios está haciendo en este tiempo, en esta generación. ¿Por qué el libro de las genealogías? Ya decíamos hace rato, se requería saber quién sí era del pueblo, quién no era. Dice este autor, James Hamilton, dice: entonces mira, los muros fueron construidos, excelente, pero ahora, ¿quién va a vivir dentro de esta ciudad? ¿Se va a permitir que los que volvieron del exilio, incluida la gente no judía, entre y viva en esta ciudad? No. Tiene que ser un pueblo santo el que viva en esta ciudad. Debe ser una nación santa.
Otra vez, el libro de la genealogía, hermano, funcionaría o determinaría quiénes sí pertenecían y quiénes no. Quienes sí podían vivir en Jerusalén y quienes no podían vivir en Jerusalén. Mira, quiero leerte esto. Mira, dice así: esto significa que la genealogía que tú y yo leemos en Nehemías capítulo 7, si tú observas a partir de... Bueno, desde muy pronto, en el capítulo 7, versos, desde el 6 en adelante empiezas a ver un montón de nombres. Esos son genealogías. Todos los nombres que vienen ahí habla de judíos autenticados. Y esto era el primer paso para validar la identidad del verdadero pueblo de Dios y así purificar Jerusalén. Acuérdate que Jerusalén estuvo, vamos a decirlo de una manera, abandonado por 70 años. Entonces es muy probable que había gente de todo ahí, si es que lo había. Y ahora llega mucha gente, pero también muy probable que venía gente pues de todos lados, ¿sí? Entonces era importantísimo determinar, a ver, quién sí puede, quién no puede estar ahí. Esta obra también tiene su correspondencia con lo que hoy tú y yo hacemos como iglesia, ya que tú y yo hacemos todo lo posible por perseverar una iglesia de creyentes. Amén, hermanos. No podemos ser una iglesia cristiana donde no hay cristianos. ¿O sí? No, ¿verdad? Si somos una iglesia cristiana, pues lo que se espera es que gente que va a esa iglesia sea iglesia que cree en Cristo, iglesia de testimonio, iglesia que honra y glorifica a Dios. ¿Sí, amén? Eso se espera, hermano. Como iglesia eso esperamos también. Jeremías 31... lo puedes leer con calma, yo solo puse ahí un versículo del 31 al 34, pero dice que todos los que estamos en el nuevo pacto conoceremos a Dios. Y tú y yo somos esa iglesia el día de hoy que participa en este nuevo pacto. Queremos que todos los miembros de la iglesia, mis hermanos, mis hermanas, conozcan a Dios. Dice aquí este autor: si las personas demuestran con sus pecados impenitentes que no conocen a Dios, queremos obedecer entonces lo que dijo Jesús que hiciéramos para eliminarlos de la membresía de la iglesia, para que no tengan ninguna ilusión acerca de su posición delante de Dios. Esto suena bien fuerte, hermano, pero es bíblico. Y yo quiero que lo veas, sí quiero que lo leas. Hay gente que dice ser cristiana y no lo es. Y hermano, y es tan triste que esta gente ahí anda afuera diciendo que es cristiana con un testimonio horrible, manchando el nombre de Cristo. Mi hermano, esto es tremendo. Y tú y yo no podemos participar con esa gente, hermano. Por más duro que parezca, pero es la palabra, hermano. A menos que se arrepientan otra vez, a menos que se arrepientan, vuelvan al Señor humillados, reconociendo lo que han hecho, se les puede permitir entrar. Pero escucha esto, mira, la Biblia lo deja claro ahí. Estamos en Mateo 18, 15 en adelante. Por tanto, escucha esto: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Solos. Hay muchos que están usando el YouTube para estar acusando aquí y allá. Solos. ¿Sí? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es bíblico esto. Mas si no te oyere, escucha lo siguiente: toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esta es la manera en cómo debemos llevar la disciplina en la iglesia. Primero, 1 a 1. Si no entiende, lleva 1 o 2 más, ¿sí? Si no oye a ellos, ahora sí, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, o si no oyere a la iglesia, escucha esto: tenlo por gentil, tenlo como publicano. Ahí es donde ya hay una palabra que se usa ahí: excomulgado. Ya no es parte. De cierto os digo
Jesús dice dentro de este contexto, mira, a veces este texto lo usamos para otras cosas, pero mira, aquí está este texto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Piensa en qué contexto está este texto y cuánto lo hemos usado para otra cosa. Por eso hay que leer la Biblia, ¿verdad? Se los recomiendo. Sí es recomendable, ¿verdad? Leer la Biblia. Dile a tu hermano a tu izquierda, a tu derecha, hermano, leamos más la Biblia. Juntos, ¿verdad? Dígale, leamos. ¿Verdad? Porque no le digas, hey, lee. Yo también, ¿verdad? Yo también. Leamos, pero hermanos, hay planes de lectura bíblica al final, lléveselos. ¿Sí? Gloria a Cristo. Vamos adelante. Mire, se tomaron decisiones. Otra vez, analizan las listas de ciudadanos que regresan de Babilonia a Jerusalén, se analizan, y yo quiero que solo veas un caso ahí particular. Vea tu Biblia, por favor. No lo puse ahí, pero es el versículo 63, Nehemías 7:63. Observa ahí decisiones que se tuvieron que tomar conforme fueron leyendo las listas de ciudadanos. Algo pasó. Otra vez, Nehemías 7:63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de los hijos de Barzilaí, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Escucha esto. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. ¿Y qué dice? Fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. El Urim y Tumim, algún día podremos hablar de esto, pero era una manera en cómo determinaban decisiones al final de cuentas. Por ejemplo, en este caso, si estas personas que se decían ser sacerdotes continuaban o no continuaban. Entonces, pero mientras no había esto en el templo, se dijo, mira, de ustedes no hay registro, ustedes no están en la lista de sacerdotes, por lo tanto ustedes no pueden participar en el sacerdocio. Pues ni modo, ¿sí? Pero se tuvieron que tomar decisiones bien claras, mi hermano. Hubo algunos sacerdotes que no fueron hallados en el libro, no se pudo comprobar la autenticidad de su familia, de su ministerio, por lo tanto tuvieron que ser excluidos del servicio y de la comida santa. Mis hermanos, Dios está involucrado, interesado en la edificación y en la protección de su pueblo. Y Dios mismo nos estará guiando, hermano, qué acciones tomar. Habrá acciones que parezcan duras, fuertes, mis hermanos, pero créame, si obedecemos a lo que Dios está indicando, nos va a ir bien. Vale la pena, hermano, obedecer a Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Lo hemos experimentado. Cuando hemos obedecido la palabra de Dios, wow, qué bien va. Aunque la cosa está bien tremenda alrededor, vamos caminando. Dios nos va sustentando y vamos avanzando. Pero cuando nos desviamos de la palabra, del propósito de Dios, qué horrible, hermano. Qué feo va. En un mundo, hermano, en un mundo donde hoy se escuchan frases como todos somos hijos de Dios, o también cuando dicen todas las religiones nos llevan a Dios. Mira, hermano, tú y yo somos llamados a marcar diferencia, a ser un pueblo santo para Dios. No todos son hijos de Dios, lo deja claro la Biblia. Y ninguna religión lleva a Dios. Si alguien te ha dicho que hay una religión que lleva a Dios, es una mentira. Ninguna religión lleva a Dios. Escucha esto. Solo Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo, por Jesucristo. Amén. Así que, hermano, no le busquemos, ¿sí? Tú y yo somos llamados a marcar diferencia. No es una religión la que nos salva, hermano. Es Cristo Jesús. Y eso predicamos y eso le decimos a la gente. No es el Centro de Fe Angulo, no, es Cristo.
Y es a Él al que tenemos que tú y yo mirar, mi hermano, mi hermana. Yo quiero terminar con esta conclusión que nos provee este hermano James Hamilton. Pon atención en esto último. Lo que hoy hacemos como iglesia, y cada semana lo hacemos, es llamar a las personas a unirse al verdadero pueblo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Jesucristo como Salvador. Eso lo hacemos semana a semana y lo seguiremos haciendo cada semana, hermano. En el tiempo de Nehemías, si tú te querías unir a este pueblo, sí podías, ¿verdad? Porque algunos van a decir, es que es muy severo. Y unos argumentan, es que ya estamos en el Nuevo Testamento. Eso no aplica, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es clarísima. Si no eres santo, pues no puedes ser parte. Si no vives de acuerdo a la palabra, no puedes ser parte. Era lo mismo en el Antiguo Testamento, es lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice ahí, si tú querías ser parte del pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías, sí podías. ¿Cómo? Tenías que apartarte y tenías que convertirte al Dios verdadero, al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Había maneras de hacerlo. La ley lo determina. Tú lo veías. Si has leído la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia nos enseñan cómo alguien que no era parte del pueblo judío podía llegar a ser parte. Si no me lo cree, Rahab. ¿Sí? ¿Saben quién era Rahab? Una prostituta, ¿sí? Que vivía ¿en dónde? En Jericó, ¿verdad? La primera ciudad a la cual van a enfrentar los israelitas. Ella no era del pueblo de Israel, pero esta mujer reconoció al Dios de los judíos. Tuvo que permanecer un tiempo afuera, tú puedes ver la historia, pero después es incluida porque seguramente esta mujer se sometió. Y hay una cosa bien hermosa. Rahab, Ruth, ¿sí? 2 mujeres que no eran parte del pueblo de Israel. Ruth era moabita. Por ejemplo, Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, una decisión firme. Quiero solo mencionar a estas 2 mujeres, pero solo estas 2 mujeres, mira, ambas llegaron a ser mujeres que Dios usó en la genealogía de ¿quién? Del rey David primero, ¿sí? Wow, rey David, pero algo más glorioso, Cristo, ¿sí? Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Sí se podía, pero había que someterse. Entonces hay oportunidad. Si quieres ser parte del pueblo de Dios, hoy lo que necesitas es reconocer que Dios es tu creador, que Él es santo y que eres pecador. Por eso mereces pagar la pena de tu pecado, que es la separación de Dios para siempre. Pero la buena noticia que tienes hoy, que tenemos el día de hoy, mis hermanos, también, gracias a lo que Jesús hizo con su muerte en la cruz y su resurrección, si nos apartamos del pecado, confesamos a Dios y confiamos en Jesucristo, podemos ser salvos. Gloria a Dios. Y entonces puedes ser parte del pueblo de Dios. Queremos, mis hermanos, ser tan vigilantes como lo fue Nehemías para determinar quién está dentro y quién está afuera. Y tenemos buenas noticias. Si estás fuera, puedes entrar confiando en Cristo y arrepintiéndote de tu pecado, apartándote de tu pecado, apartarte de las explicaciones alternativas del mundo y de tus problemas. Cree en la Biblia, únete a nosotros, a esta gran causa, esta gran obra que es mejor y más grande que construir muros de adobe, de ladrillo, de piedra. Esta es una gran obra, hermano, edificar el cuerpo de Cristo, hasta que dice la Escritura ahí en Efesios, alcance la estatura plena a la imagen del varón perfecto, Jesucristo. Esta es la gran obra, hermano. En eso trabajamos. Esto es lo que buscamos aquí, ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Así que el mensaje hoy es doble. Si estás escuchando esto y no eres cristiano, te invito, únete a nosotros.
Y si estás escuchando esto y eres cristiano, te invito a que perseveres en la obra. No dejes que el enemigo te distraiga. No permitas que sus explicaciones mundanas te hagan retroceder de lo que Dios te ha llamado a hacer. Perseveremos, mis hermanos, hasta el fin, porque así dice la Escritura, seremos salvos. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor nos ayude, hermano? Todos el día de hoy necesitamos estar a cuentas. Todos hemos transgredido, somos pecadores y necesitamos a un Salvador. La buena noticia que ese es Jesucristo y Él vive. Así que vamos, hagámoslo juntos. Padre, muchas gracias esta tarde por recordarnos esta gran obra a la cual nos has llamado. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser parte de este pueblo escogido. Gracias, Dios, también por recordarnos la importancia de salvaguardar, de estar cuidadosos de lo que entra a nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, de cómo estamos edificando, qué acciones estamos tomando. Gracias, Dios, porque aunque este mensaje es fuerte, sabemos que es para nuestro bien. Hoy damos gracias, Dios, porque este mensaje llega a tiempo para aquellos que ya están comprometidos contigo, que son fieles, pero también para aquellos que se encuentran indecisos o que quizá no han tomado la decisión. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, hoy la invitación está abierta para todos, porque de algo que tú y yo estamos seguros es que el mundo allá afuera es difícil. Lo que enfrentamos cada día de verdad nos asusta. Hay muchas cosas que tú y yo ni imaginamos que están pasando en este justo momento, y hermano, es terrible. Y si tú y yo hoy salimos de este lugar sin Cristo, créeme, puede ser tu último día, tu última oportunidad de rendirte a aquel que te amó y dio su vida por ti. La Biblia deja claro, solo hay dos destinos para el hombre: el cielo, la gloria con Jesucristo por la eternidad, o el infierno, lago de fuego, con Satanás y con todos aquellos que no creyeron en Jesucristo. Hoy la invitación para ti, para mí es gratuita. Alguien más ya la pagó, se llama Jesús. Yo quisiera invitarte a que nos rindamos a Él, que reconozcamos al Dios Santo que nos creó, al Dios que nos amó tanto y envió a su Hijo, al Dios que no permite pecado en su presencia y por lo tanto envió a alguien que nos limpia, a su propio Hijo. ¿Qué te parece si venimos esta tarde rendidos a Él y reconocemos nuestra condición y creemos en aquel que sí puede limpiarnos y que promete estar con nosotros hasta el final? Es sencillo, vamos haciendo. Lo primero, reconozcamos que necesitamos el perdón de Dios, porque somos pecadores. Digámoslo: Dios eterno, Dios creador de todas las cosas, hoy reconocemos que hemos fallado, que hemos fracasado en nuestros intentos de hacerlo bien, que hemos preferido nuestro propio yo, hemos sido egoístas y hemos transgredido tu ley, hemos faltado a tus propósitos, y hoy nos humillamos delante de ti sin excusas. Somos pecadores, hemos fallado, y te pedimos, Dios, con todo nuestro corazón, perdónanos. Hoy creemos en la solución que tú has provisto. Hoy creemos en el único que puede salvarnos. Su nombre es Jesús. Dile: creo en ti, Jesucristo. Creo que Jesucristo moriste por mis pecados y que vives y reinas para siempre. Hoy creo en ti, que tu sangre me limpia de todo el pecado que tengo, de toda la mancha que hay en mi corazón. Solo tú me limpias. Creo en ti, Jesús. Creo que tú eres el único que me lleva al Padre Celestial.
Y hoy te pido, Jesús, dígale: Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador y Señor. Y de ahora en adelante me comprometo a vivir para tu gloria, a estar atento a tus instrucciones, a cuidar de mi vida, de mi familia, de la iglesia a la cual me estás llamando, a vivir siempre alerta y diligente, y a proclamar este mensaje de que tú vienes pronto y de que aún hay oportunidad. Gracias, Padre, por escucharme. Lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén.